itinerante en el curso de Código de Ética del Contador. Los temas a trabajar básicamente son el oficio del contador, la estructura regulativa de la profesión contable, cuáles son las diferentes crisis empresariales que se presentan en el medio de las diferentes empresas, los casos que se han presentado y cómo los contadores actúan frente a las diferentes crisis. Esto para que los estudiantes logren hacer un análisis de cómo impactan estos eventos finalmente en el rol de los contadores y en el rol nuestro de la profesión. La actividad la lidera el doctor José Curbelo, decano nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien nos va a explicitar en qué consiste esto del oficio, cuáles son las normas regulativas, básicamente cuáles son las principales crisis, cómo han actuado los contadores en la historia de algunos casos representativos. Se va a realizar un taller de manera grupal donde los estudiantes a partir de un artículo analizan un caso empresarial y responden 3 preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con cuál fue la crisis que se presentó en la empresa, cómo fue el rol del profesional contable y finalmente ese hecho o esa actuación del profesional contable, cómo incide en la imagen de nuestra profesión. Ante todo, muy buenas tardes, bueno, para todos y para todas. Para mí es muy grato poder estar hoy con ustedes, compartiendo este espacio. Para mí es muy agradable por varias razones. Primero, porque hice parte del equipo de profesores que hace muchos años nos aventuramos a tener este ejercicio y pues muchos años después encontrarme con algunos profesores. Por ahí estaba con Caterina ahorita recordándonos de algunas aventuras cuando recién inició la cátedra. Pues he estado un tiempo acompañando este proceso, lo conozco de primera mano y pues tengo una experiencia interesante pues que agradezco inicialmente a la profesora Lorena y al equipo de profesores de la cátedra por la invitación y pues por permitirme orientar esta sesión, que para mí será todo un desafío poder conversar con ustedes sobre esta temática que es problemática de la regulación y ética del contador público. Entonces, bueno, sobre cómo vamos a hacer nuestra dinámica de trabajo en el día de hoy. Yo les voy a ir preguntando cosas a medida que vaya desarrollando la intervención. Entonces no vayamos a tener siempre, no te voy a preguntar una cosa, no se preocupen, no se vayan a asustar, que hace parte de la dinámica propia de la temática. Yo voy a trabajar fundamentalmente siguiendo el plan de curso los 4 ejes fundamentales de esta temática. Primero, el oficio del contador, posterior, la estructura regulativa. Vamos luego a tocar el tema de la crisis. Y yo en crisis me voy a detener un mayor tiempo porque me interesa que conversemos a qué es lo que estamos llamando crisis, porque la gente hay términos que nos populariza sin tener una comprensión amplia a qué se alude cuando se señala cierta temática. Y posteriormente vamos a mirar algunos aspectos referidos a las reacciones profesionales que se han venido generando a partir de las crisis empresariales. Bueno, arranquemos esta temática. Y lo primero que tenemos nosotros que ir comenzando a mirar es lo que tiene que ver con el oficio. Yo quiero comenzarles a contarles a ustedes que inicialmente uno de los oficios más antiguos es el oficio del médico. Ustedes recuerdan, y los que no lo recuerdan lo sabrán ahora, ¿qué hacían los médicos? Los médicos iban por una carreta de pueblo en pueblo vendiendo productos y haciendo magia. Esa magia permitía que muchas personas pudieran curarse o restablecer su salud. Entonces, cuando a usted le hablan de un oficio, de inmediato usted piense en el médico. El médico inicialmente no tenía un conocimiento científico, sino que creaba fórmulas, iba de pueblo en pueblo y vendía esta serie de productos. Así comenzaron todo lo que hoy son conocidas como las profesiones. Las profesiones fundamentalmente parten de una categoría, el oficio. Y el oficio se entiende como una actividad repetitiva, una actividad que efectivamente no genera un valor agregado. También hay múltiples oficios que han resultado. Por ejemplo, el oficio del odontólogo. ¿Cuál era inicialmente el oficio del odontólogo? Ir con plantas
haciendo combinaciones, y si usted tenía una carie, ¿qué hacían? Iban allá y le ponían ahí dentro, le ponían hierbas. ¿Para qué? Para que se le aliviara el dolor. Y si no se le quitaba el dolor, ustedes saben qué hacían. Le amarraban la muela, la colgaban de un árbol y la jalaban y su muela se les salía. Eso son oficios. Y de ahí viene la extracción. Luego científicamente se estudia y se da cuenta de que esos procedimientos se podían ir perfeccionando, y es donde viene efectivamente a desarrollarse la profesión. ¿Qué es esto de profesión? Vean, a mí me encanta mucho tocar estos temas porque profesión viene de profesar. Profesar. ¿Qué es profesar? Profesar viene de profetencia. Entonces, efectivamente es profesional quien profesa un saber. Si usted profesa un saber, usted es un profesional. Y los requisitos para que una profesión tenga ese estatus son los siguientes. Yo he querido traerlos de manera sintética en esta diapositiva que ustedes están viendo en estos momentos. Lo primero que tiene la profesión es el trabajo en equipo. Las profesiones que más tienden a quedarse en el tiempo rezagadas son las que menos trabajo en equipo tienen. Yo los invitaría a ustedes a pensarse si efectivamente podíamos estar ante un debilitamiento de una estructura profesional. Profesión que no tiene una dinámica de trabajo en equipo, unos cuerpos colegiados fuertes, es una profesión que no cumple el requisito fundamental de una profesión. Entonces, fijémonos en este primer planteamiento. Primer requisito para hacer una profesión es que los que ejercen ese saber trabajen de manera mancomunada y a través de cuerpos colegiados. Segundo criterio que debemos tener es que el conocimiento, a medida que se da filigrana al saber, ¿qué sucede? Usted le da tanta filigrana al saber que el saber se va volviendo específico. Y volvemos al caso del médico. Entonces, por ejemplo, las personas que son gorditas como yo, tenemos un problema. Tenemos que ir a donde el médico. ¿Para qué vamos a donde el médico? Para que el médico nos ponga una dieta y nos pueda regular el peso. Eso no lo hace cualquier médico. ¿Por qué no lo puede hacer cualquier médico? Porque si no, la grasita se nos va para otro lado o definitivamente nos genera un problema proteínico que nos puede colapsar el cuerpo. Entonces, los que somos gorditos sabemos que tenemos que ir permanentemente a control para que nuestro peso no se nos pueda pasar. Entonces, nos regulamos por esa manera. Eso es un conocimiento especializado. En las profesiones, los conocimientos tan amplios son temerosos. Por eso el médico general sabe tanto que no sabe nada. Eso es una característica de un médico general. Sabe tanto que no sabe nada. Él comienza a adivinar inicialmente qué es lo que usted puede tener a partir de unos conocimientos generales que tiene. Y él comienza a enviarle una serie de diagnósticos. Entonces te envían a un laboratorio y si en el laboratorio le detectan algo, ¿dónde la mandan? Aquí mismo, donde el especialista. Eso es una característica de una profesión. Si usted llega a mi oficina y me dice, José, requiero una asesoría tributaria, ¿qué le voy a decir yo? Y existe la tributaria, porque yo de tributaria no tengo nada que ver. Yo pertenezco al ámbito de la contabilidad de gestión y yo me dedico a investigar temas de contabilidad social y ambiental. Tengo que saber de mí, claro que sé de mí, porque la contabilidad ambiental se soporta en criterios de valoración, medición y representación. Y la base para estudiar contabilidad ambiental es ¿cuál? El estado de situación integral y otros resultados. Esa es la manera de estudiar esa información. Pero si usted me pide a mí que yo le haga una asesoría tributaria, le diré, mire, yo tengo 3 cualidades: belleza, inteligencia y buena actitud, pero de tributarista nada que ver. Eso es seguro, esa no se la voy a responder. Es un juicio que tienen las profesiones, tienen la capacidad de llevar al otro al conocimiento especializado. La tercera gran criterio que deben tener es un nivel de altruismo y solidaridad.
Las profesiones son solidarias entre ellas. Entonces usted va donde un médico y el médico, usted dice, médico, es que el otro médico me mandó un tratamiento y me fue fatal. ¿Y qué le dice el médico? Tranquila, no se preocupe, le vamos a atender ese caso. Nunca los profesionales hablan mal del otro profesional. Las profesiones se caracterizan porque existe el suficiente nivel de altruismo como para no denigrar del otro. Porque si usted habla mal del otro, ¿de quién está hablando? De la profesión. Va en detrimento de la propia profesión. Y esa es la siguiente característica. La última característica que tienen las profesiones es que tienen un código de ética. Y el código de ética no debería llamarse código de ética, sino código deontológico. ¿Por qué? Porque son una serie de postulados que le permiten al profesional ejercer la profesión con unos juicios claramente establecidos. Entonces, dentro de esos códigos se establecen cosas como la siguiente: venga, usted no habla mal de mí y yo no hablo mal de usted. ¿Cómo se llama eso? Respeto entre colegas. Yo tengo que respetarle a usted, usted me respeta. Pero también dentro de la deontología hay otros valores. Otros valores como cuáles. Venga, usted tiene que cobrar y cobre caro por su trabajo. Usted no se preocupe por el que cobre barato. Usted tiene que cobrar caro por su trabajo. Esto es otro criterio que hay que tener. Los profesionales, por ética, soportan el pago del servicio profesional. Cuando las profesiones están entrando en crisis, ¿qué es lo que entra en crisis realmente? Estos cuatro aspectos que hemos abordado en esta tarde. ¿Por qué? Porque son los cuatro pilares de una profesión. Cuando estos cuatro aspectos comienzan a colapsar, las profesiones tienden a devolverse a ser un oficio. Y entonces comienzan a aparecer las certificaciones. ¿Y qué quiere decir las certificaciones? Que ya usted no tiene que profesar un saber científico, sino tiene que profesar es el hacer. Entonces es como el profesional, vamos a explicarlo con esto. Miren estos cables. Existe alguien que se certifica en cableado. Así existirá alguien que se certifique en preparación de estado financiero. Una de las características que las profesiones ingresan en crisis es que esta categoría del gran desconocimiento comienza a certificarse. Entonces, para nosotros ir precisando, quiero comenzar a plantearles, cuando se comenzó a hablar del oficio del contador, se comenzó a hablar que este oficio tenía cuatro grandes pilares. A mí estos cuatro pilares, yo estoy seguro que ustedes nunca en la vida se lo van a aprender, pero el que los pueda recordar sería algo muy grato. ¿Cuáles son esos cuatro grandes pilares que tiene el oficio del contador público? Primero, tiene que ver con gestionar e interpretar información contable. El segundo es la salvaguarda de la historia de la organización. El tercero tiene que ver con la producción de informe y el cuarto con aportar a la construcción pública. Cuando esta profesión transitó de un oficio a una profesión, esos fueron los grandes cuatro pilares en que se soportó. Y yo los quiero explicar de una manera tan light que a ustedes nunca se les olvide. Venga, ya quiero comenzar a hacer las primeras preguntas. Vamos por acá. ¿Usted recuerda la foto de su carnet estudiantil? ¿Cómo era? ¿Cómo? Era mucho más joven. ¿Y cómo tenías el cabello? ¿Y lo tenías recogido o no? Lo tenía suelto. ¿En qué año fue eso? Hace 4 años estabas en el colegio. Listo. ¿Y en la universidad? Ah, fenomenal. No. Es que la universidad hace parte de la vida académica. No es distinta. Uno termina la vida académica hasta el doctorado. El postdoctorado no es parte de la vida académica, es un diplomado que hacen los doctores.
Entonces, un dato curioso, que lo tengas a la mano. Entonces, ¿qué sucede? Y no se te olvide nunca. Sí, porque suena feo decirlo en público. Hay un dato que es curioso sobre esto del carnet. Fíjense, si ella fuera hoy, ¿sería igual a la del carnet o no sería igual? Excepto que fuera Amparo Grisales, del caso contrario, no tiene que permanecer igual. Tiene una variación. Listo, chicos y chicas, cuando se comenzó a pensar el ejercicio de la profesión contable, ¿qué se estableció? Se estableció que la representación que iba a hacer este profesional estaba enmarcada dentro de dos cosas: espacio y tiempo. Espacio y tiempo es similar a lo de su carnet. Ese carnet, usted me decía, fue hace 4 años. Hace 4 años es ese carnet. De seguro que esos hechos no son los mismos que hoy. A medida que pasan los años, uno se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque tiene mucho más experiencia y tiene más picardía en la mirada. Eso no es una particularidad. Y aquí vamos entonces a mirar este primer criterio que se pretendía con el ejercicio profesional. La función que le delegó la sociedad al contador público era: conserve la historia de la organización. Y usted es un garante de lo que pase en esa organización se pueda conocer sin importar el tiempo transcurrido. Eso es el primero. Por esto, chicos, el balance no tiene fecha de inicio. O el estado de situación financiera, ¿cómo se titula? A 31 de diciembre del año X. A diferencia del resultado. El resultado tiene una etapa de inicio y una etapa de cierre. El estado de situación financiera, no. ¿Por qué? Porque da cuenta de la historia de la organización. Y la sociedad dijo: oiga, señor contador, usted me garantiza de que eso se esté conservando. Esto fue el primer mandato. Y este mandato le dijeron: adicional de usted verificar que se conserve la historia, usted le vamos a dar otro plus. Gestione información a partir de cómo se va comportando la historia en esa organización. ¿Para qué lo queremos? Para que usted informe a la sociedad y a partir de lo que informe a la sociedad se garantice la confianza pública. Y permítanme explicarles esto con un ejemplo de 2 minutos solamente. Y prometo no demorarme más. Venga, a usted le han vendido un seguro de vida. ¿Y qué le dicen cuando le venden el seguro de vida? ¿Y por qué no se llama seguro de muerte? Perfecto. ¿Quién puede venderle un seguro de vida? Unas aseguradoras. Entonces la aseguradora le dice: ¿cómo es tu nombre? Caro, me va a hacer una broma, pero es una broma. Vale, pero entonces, Caro, vamos a ver esto. Caro, ¿qué dice la aseguradora? Caro, le vendemos un seguro de vida para que cuando usted no esté, su pareja, que usted la ha mortificado tanto, se vaya con otra persona a ser feliz. Por eso se llama seguro de vida, porque asegura la vida a tu pareja cuando tú ya no estés. Esa es la lógica. Vale. Y si esa aseguradora quiebra, ¿cómo quedará el alma de Carlos? Deambulando, claro, pensando. Lo torturé y lo dejé sin plata, fatal, o sea, es un negocio terrible. Pues chicos y chicas, si este chiste queda claro por qué se llama este concepto de lo público. Porque las personas toman decisiones sobre su seguridad y sobre su bienestar a partir de lo que dice la información del contador. Por eso Carlos compró el seguro de vida. Porque él esperaba que esa organización tuviera el suficiente resultado para poder garantizar que su familia pudiera gozar del bienestar. Esto es lo que llamamos confianza pública. Y por eso, a partir de la información financiera, se construye lo público. ¿Y qué es lo público? A partir del resultado de situación integral y otros resultados que vamos a tener,
el dinero que va para la educación, para la vivienda, para las vías y demás. ¿Cuál es el problema de lo público en Colombia? El problema de lo público en Colombia es que no hay una contabilidad transparente. Y si no hay contabilidad transparente, perdónenme, no hay recurso que se pueda transferir para poder construir lo público en la sociedad. Eso es una gran responsabilidad que tenemos los contables. Y desde el inicio, esa es una responsabilidad que se nos delegó a nosotros. Y yo aquí les invitaría a la primera gran reflexión. ¿Será que a nosotros, cuando ustedes explican el estado de resultado integral y otro resultado, a usted le dicen si esto queda mal, alguien se muere en un centro de salud? Eso es lo primero que nos debe quedar claro. Eso significa obtener nosotros un resultado, por eso se llama el estado de resultados. ¿Por qué? Porque a partir de ahí viene la política pública que va a cubrir salud, vivienda, educación y vías. Eso, chicos y chicas, hace parte del primer mandato que la sociedad le delegó a nosotros, los contadores públicos. Y qué bueno que hoy ustedes, cuando salgan de esa puerta, salgan con esa claridad. Esto no es cualquier profesión de juego. Aquí no es mirar si te cuadraron las cifras. Mirar que si hay una información imprecisa, alguien se va a morir en un hospital. Y no se va a morir por la corrupción, se va a morir porque no estuvo garantizado los recursos de la situación financiera. Eso es lo que hacemos nosotros. Y si alguno aquí no lo tiene claro, tiene que salir muy claro ese concepto. Por eso es una profesión de alta sensibilidad social y por eso tiene tanto arsenal ético para su ejercicio profesional. Y esto hace parte del mandato que se le delegó a esta profesión cuando se dijo. Entonces, esto es lo primero que nosotros debemos llegar a tener presente. Entonces, tenemos presente que esta profesión tiene un sentido más allá del espacio y del tiempo y que tiene otro aspecto. Esta profesión permite generar conciencia del mundo. Conciencia del mundo. Y quiero explicar esto de conciencia del mundo en 2 minutos también. Bueno, no voy a echar carreta, me demoro más de 2 minutos explicándolo. Y vamos a ir mirando cómo es esto de conciencia del mundo y voy a hablar con sus compañeros que están por acá solitos antes de que el frío los congele. Venga, cuando usted escucha hablar de eso, conciencia del mundo, ¿qué le viene usted a su cabeza? Conciencia del mundo. Y tiene mucho que ver. Entonces yo quiero comenzar a explicar esto en blanco y negro. En blanco y negro lo quiero explicar. Usted y yo tenemos una diferencia. Usted tiene cara de niño bueno, yo soy un niño malo. Resulta que usted, alguien en la calle le pide una limosna y usted se la da. Y yo no se la voy a dar. ¿Por qué yo no se la voy a dar? Por el siguiente ejemplo. Suponiendo que usted le dio a esa persona 1.000 pesos, pero 10 personas más le dieron 1.000 pesos a esa persona que te pidió. ¿Cuánto dinero recibió al día? 10.000. Suponiendo que el mes tenga 30 días, ¿cuánto dinero recibió? 300.000. Suponiendo que el año, el año tiene 12 meses, ¿cuánto recibió al año? 3.600.000. Suponiendo que solo existan 1.000 habitantes de la calle recibiendo los ingresos, ¿cuánto recibieron? 3.600 millones de pesos. ¿Qué hacen 3.600 millones de pesos circulando fuera de la contabilidad? Generando, chicos y chicas, un fenómeno que se llama deflactación y comenzando a generar un tema de comportamientos de precios desequilibrados. ¿Qué se le delegó a la contabilidad? Esa conciencia de mundo. Dinero que no esté capturado en la contabilidad es un dinero que no posibilita regular precios. Si no permite regular precios, ¿qué sucede con los precios? Se disparan, porque la gente comienza a demandar bienes y servicios. Segunda gran reflexión que espero que ustedes la tengan al salir de esta charla, pues que sencillamente tengan claro qué significa esta profesión. Ustedes son responsables
dentro del mandato de esta profesión de reflexionar sobre lo que se conoce con el nombre de conciencia del mundo. Y les doy un ejemplo. Un segundo ejemplo clarísimo es el fenómeno ambiental. Cuando no optimizamos los costos de producción de una organización, ¿qué se genera? Un desequilibrio. Eso es conciencia del mundo. Y quiero ir explicando por qué la conciencia del mundo va más allá del espacio y del tiempo. Y permítanme explicársela en 2 minutos también. Venga, ¿cómo es su nombre? Camila. Camila, venga, te quiero comentar este caso que es espectacular. Tú eres directora de una organización y tienes unos contratos y ella hace parte de tus trabajadoras. Y comienza a existir una crisis ambiental. Baja la calidad del aire y ella se incapacita. No puede venir a trabajar por deficiencias en la calidad del aire. ¿Qué le pasa a los contratos de tu compañía? Claro, esto lo deja a uno en atónito, porque los contratos ya no se cumplen. Y si no se cumplen, ¿qué pasa con la compañía de ella? Comienza a quebrar. ¿Y qué tiene que hacer con los trabajadores? Como diría Rocío Dúrcal, fue un placer conocerte, despedirlos. Eso se llama conciencia del mundo. Por eso cuando hablamos que la contabilidad permite sensibilizar sobre los fenómenos ambientales, Camila, la respuesta es que sí. Mira, no te estoy diciendo que siempre es arbolitos, sino que las crisis ambientales generan impactos negativos sobre la sostenibilidad de las organizaciones. ¿Qué deben hacer las organizaciones para ser sostenibles? Valorar dentro de su información contable y financiera los fenómenos sociales y ambientales, porque le afectan la continuidad. Esto es lo que tenemos que ver entonces, porque hoy día nosotros tenemos en esta profesión otros fenómenos del mundo. Miren, todo lo que les estoy comentando es la realidad que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando entonces en esta profesión? Pues sencillo, que los fenómenos en el espacio y en el tiempo actual cambiaron. Y hoy día no se requiere un contador solo para las 4 dimensiones que le mostraba ahorita, sino que requerimos un contador que atienda nuevas realidades. Esas nuevas realidades es lo que se conoce como el sentido del espacio y del tiempo en el ejercicio. Y esto es lo que está pasando en esta carrera. Toda esta carrera tiene, fundamental, esta profesión tiene 4 grandes dimensiones o desafíos, más unos nuevos que surgieron, que son los desafíos sociales y ambientales, que van a constituir el ejercicio de la profesión contable. Por eso nosotros aquí nos preparamos ahora en esta profesión, y a mí me da mucha alegría decirlo hoy, porque en mis años de estudiante, hace muchos años, era muy divertido, porque hace muchos años yo inicié a investigar temas de contabilidad social y ambiental en el segundo semestre de mi carrera. Mi tesis de maestría fue en ese tema, y la monografía de pregrado también. Y mi tesis de doctor, cuando me gradué de doctor hace muchos años, también fue en temas sociales y ambientales. Y hoy día nos dicen que a partir de 2 años Colombia tiene que hacer reportes integrales. Pero también las normas internacionales de auditoría están obligando que el informe de auditor debe dar cuenta de las cuotas de emisión. Colombia todavía no ha aceptado esta norma. Hace parte integral del informe del auditor opinar sobre la emisión de CO2 de las empresas. ¿Esto qué nos está diciendo? Que esta es una profesión altamente cambiante. Y como la conocimos algunos, y es una profesión que cada vez tiene menos de eso que conocimos históricamente. Y esto es lo que vamos a llamar oficio del contador. Vale, hasta aquí creo que todos van traumatizados, o hay alguno que todavía siga en esta. Listo, esto que tiene que ver con las profesiones, quiero sintetizárselo con una frase preciosa de Mafalda. Dice, a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me encantan las personas que hacen lo que dicen. Esto es fundamentalmente la profesión. La profesión significa hacer lo que se dice. ¿Y qué hacemos nosotros? Que garantizamos la confianza pública. Y para que exista confianza pública tienen que existir las variables 6
que les acabé de mostrar anteriormente. Esto es la primera parte. ¿Qué es esto de la profesión? Ahora bien, frente a todos estos fenómenos, hemos venido teniendo unas estructuras regulativas. Estas estructuras regulativas han tenido cambios históricos. ¿Por qué han tenido cambios históricos? Pues porque nada es estático en esta vida. Las primeras regulaciones que se comenzaron a plantear estaban soportadas en la estructura del Estado. Al generarse un desarrollo en las sociedades, que se comenzó a plantear que además de las normas que promulgaba el Estado, deberían existir unas normas de agremiaciones que garantizan esas normas, una estandarización de los procesos. Yo no les voy a proponer si estoy de acuerdo o en desacuerdo en este proceso, porque eso es lo que menos importa. Me importa que tengamos solamente claro dos cosas. Existen estructuras de estandarización que no están emitidas por el Estado y existen regulaciones que son emitidas desde los cuerpos políticos. Las dos son complementarias. La primera de ellas garantiza que el Estado ejerza una función de regulación y la estandarización garantiza que los acuerdos que firman los terceros se garanticen de manera asertiva. Esa es la diferencia entre un estándar y una norma. El estándar lo consensan nosotros aquí por internet, pero no es una norma. La norma, ¿quién la emite? El legislador. Esa es la diferencia, tiene que amparar un cuerpo estatal. El estándar puede migrar entre países y quiero que comencemos a mirar esa migración entre países. Yo narro mucho mi historia de estudiante en la universidad. Yo cuando estudié contaduría pública, un día estaba en un país, luego la semana siguiente iba a otro país, luego la otra vez para otro país, y creo que estuve solo 2 días en la universidad. ¿Por qué? Porque uno de estudiante que se dedica a conocer el mundo, esto es una carrera global. Entonces uno en esta carrera conoce muchos niveles del mundo. Entonces, por ejemplo, la profesora Catherine, que es una profesora que es itinerante, ella es como el líder de la vista. Ustedes no la ven, pero saben que está en un país distinto. Entonces uno se la encuentra siempre en los aeropuertos, a la profesora Catherine, la que está allá al fondo. Entonces, cuando uno quiere verla, uno se va a los aeropuertos. Entonces uno la encuentra en Boston, la encuentra en Madrid, la encuentra en Singapur, la última vez estaba, ¿dónde estaba? En Chile, pues acabo de venir y ya mañana se va otra vez. Y el próximo martes ya estará en Bogotá otra vez, para estar en la clase. ¿Eso qué implica? Que la profesora Catherine, cuando llega de Chile, que va a encontrar que las normas de Chile son muy distintas a las de aquí. ¿Por qué son distintas a las de aquí? No es porque allá sean mejores, sino porque la cultura de ese país tiene otros criterios de fondo. La primera vez que yo fui a vivir a Europa, yo era muy pequeñito y me llamó mucho la atención porque cuando se fue a rentar, yo me cambié de un piso a otro y cuando fui a rentar el piso, no me pidieron ni contrato de arriendo, ni me pidieron deudor. Y adivinen qué hice yo. Yo casi que me asusté, me puse a llorar, le decía, pero no tengo que buscar a alguien que me firme. Y me decían, no, eso será en tu país, en el de nosotros somos transparentes. Eso es un tema de confianza. De confianza. Y nosotros aquí que pedimos, miren las paradojas, nosotros aquí que hablamos de transparencia, de buen gobierno, hablamos de ética, nosotros cada vez le pedimos más normas al legislador y menos acuerdos de sociedad. ¿Quién se estará equivocando? El exceso, la excesiva normativa no necesariamente garantiza un ejercicio transparente. Las normas son el reflejo de la crisis de lo público que existe en una sociedad. Por eso Colombia tiene un problema de fondo en materia normativa. Nosotros cada vez que pasa algo no lo debatimos, sino que decimos colóquenle una ley y nadie sale a lo público y decir investiguen por qué está pasando eso, sino cree una ley para que sancione. ¿Qué ley le vamos a aplicar? La de ayer, la de antes de ayer, la que emitió Pedro, la que emitió Juan. Entonces todo el mundo emite normas. ¿Por qué hay tanta excesiva normatividad? Porque hay desconfianza pública. Cuando hay desconfianza pública, se genera un problema de fondo, excesiva normativa.
Cuando hay mayor nivel de confianza, se genera más en la estandarización. Se llegan a acuerdos entre terceros con el fin de que las cosas se den atendiendo unos criterios. Entonces quiero que con esto no nos llevemos un juicio de que una es más mala que la otra, que una es más buena que la otra, como solemos decir a veces, que las normas es bueno porque el Estado interviene. Quiero que cuando salgan de esa puerta quede totalmente claro que son dos expresiones distintas que reflejan también la cultura de sociedades distintas. Entonces, ¿qué ha pasado en la estructura regulativa en Colombia? En Colombia la estructura regulativa comenzó con un exceso de normativas jurídicas. Todavía hoy existen, pero fundamentalmente estamos migrando a estándares. Las personas generalmente prefieren acogerse a estándares que en sí mismo reconocer la norma, a pesar que la norma tiene que cumplirse por ser norma en sí misma. La cumples o la cumples, pero el colectivo de la sociedad cada vez más reconoce los estándares. Y si quieres, miremoslo de la siguiente manera. ¿Qué identifica más las personas? ¿Las ISO o el control interno? Las ISO. Y miren, estamos en programas de contabilidad pública. Eso que nos refleja, que la gente le cree más a decir, aplicamos las ISO, que decir, tenemos control interno. Y es bueno, chicos y chicas, que nosotros lo reflexionemos, porque nosotros muy pocas veces tenemos espacio de reflexionar como estamos haciendo hoy aquí. Muy pocas veces. Pensar desde lo que realmente pasa en la sociedad. Esto entonces nos lleva a que nosotros efectivamente planteemos que la estructura de regulación no solamente está en la norma jurídica, sino en la estandarización también. Y un ejemplo de ello son las normas que emite la IFAP. Y con esto quiero llevarles a la segunda reflexión, también tomada de Mafalda. La vida no debería echarlo a uno de la niñez sin antes conseguir un buen puesto en la juventud. Chicos, ¿qué ha pasado con esta profesión? Esta profesión se apostó siendo niña y se levantó siendo joven. Y estamos viviendo la etapa de la adolescencia. Adolecemos de la información antigua y nos falta la información contemporánea. Entonces somos las generaciones perdidas. Eso es lo que es la contaduría hoy día. Es una adolescente. Adolece de la madurez, adolece de la niñez. Es una profesión en transición. ¿Por qué? Porque la sociedad le está demandando cambios. Antes estaba solo limitado a las normas del Estado, hoy día tiene que vivir con normativas estatales y con una estandarización. Por eso les quería traer esta segunda clase. Ahora bien, ¿qué ha pasado con esta crisis y cómo se ha reaccionado? Venga, antes quiero que veamos esto de la crisis. Ustedes me van a perdonar que ya Lorena me está haciendo control de tiempo. Vamos a mirar cuando usted dice estoy en crisis, ¿a qué se refiere? Fenomenal, me encanta. ¿Por qué me encanta? Porque todo el mundo podría pensar que la crisis es mala. Cuando leí este plan de cursos y veía el tema crisis empresarial, ¿qué nos está diciendo? Que llegamos a un punto donde reconocemos que hay cosas que no están bien y que hay cosas que se requieren mejorar. Eso es la crisis. La crisis es el momento donde usted se toca internamente y se dice, oye, espérate, aquí tengo que mejorar. Si yo no ajusto esto, no voy a avanzar, me voy a quedar estático. Es decir, de ahí diseñas otras estrategias a seguir. Esto es la crisis. ¿Qué ha pasado con las crisis empresariales? Miren, yo voy a decir algo, y esto lo voy a decir a juicio personal, y quiero que con esto no se generen susceptibilidades, tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo a través de la transmisión. Miren, cuando nosotros hablamos en esta profesión de que hay crisis, de que hay corrupción, también tenemos que decirnos que en esta profesión, más allá de la crisis y más de la corrupción,
en esta profesión hay algo que se llama analfabetismo. ¿Por qué existe analfabetismo en esta profesión? Porque muchos de los profesionales no fueron educados para el diseño de instrumentos financieros, por ejemplo, pero hoy día tienen que dar cuenta pública de instrumentos financieros. Muchos de esos que están hoy sancionados nunca fueron educados para asegurar instrumentos financieros y hoy tienen que asegurar instrumentos financieros. Es muy fácil señalar al otro, pero yo les decía, Colombia tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Colombia? Se llama el problema dedo. Señalamos al que comete el hecho, pero no debatimos el fenómeno. En Colombia el problema de fondo que está llegando a la crisis y el problema global de la profesión ha sido que esa representación, ese carnet suyo, ¿qué pasó con ese carnet? Hoy día el carnet que tiene un chip y tiene un código QR, el de hace 4 años que tenía solamente la foto y un código de barra o un ID. Eso, chicos y chicas, es lo que pasó en esta profesión. Hace 4 años la contabilidad era cuánto le costó, cogíamos el soporte y lo registrábamos. Hoy día, ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué dice el mercado que eso tiene valor? ¿Cuál es el valor del mercado? ¿Cuál es el problema de fondo? La valoración y la representación que no subyace dentro de la formación profesional. Esto es un tema crítico. Esta crisis viene a afectar el ejercicio profesional y yo lo quiero explicar en fracción de 1 minuto solamente. Un día alguien encontró algo que se llama, venga que yo quiero preguntar, ¿usted ha usado el monedero de Facebook? No. ¿Y cómo funciona? No lo quiero, no te preocupes, no tendría por qué saberlo tampoco, no lo tiene por qué sabérselo todo, así que no te preocupes. ¿Qué sucede con el monedero? Por cada like que te dan, ¿qué recibes tú? Dinero. ¿Y para qué haces con el dinero? Compras. Por eso existe una categoría que se llama efectivo o equivalente a efectivo. ¿Y qué haces tú con los likes que se están dando en Facebook? Tienes dinero. Tienes dinero. Ese dinero, ¿quién lo regula? ¿Cuál es la banca emisora de ese dinero? ¿Cuál es la banca central? ¿Cuál es la política monetaria que lo regula? Chicos, si no nos hemos dado cuenta, nosotros manipulamos lavado de dinero sin tenerlo en la cabeza. Esto, saquémoslo de estas 4 paredes y llevémoslo allá al mundo. ¿Cuánta gente no está moviendo en estos momentos millones de likes que equivalen a millones de millones de millones de dólares a través del monedero en Facebook? Y esto es un ejemplo. Pensemos que un día usted como contadora le tocó representar eso. ¿Cómo lo representa? Como dice un dicho popular, ahí comienza Cristo a padecer. Ahí viene el problema. Chicos, fíjense que no podemos comenzar nosotros a hablar tan deliberadamente que todos los fenómenos, y quiero dejarlo resaltado, con cursivas y con negrita, no todos los fenómenos, porque hay algunos que sí son actos ilícitos, pero no todos son ilícitos. Y muchos de los actos el contador no es culpable. ¿Qué está generando la crisis? Que efectivamente no se estaba investigando sobre el tema y eso apareció. ¿Apareció de qué? De una conducta social. Y esa conducta social le demandó a la contabilidad que comenzara a representar esos fenómenos. Y yo quisiera que todos los que estamos aquí, bueno, ya yo no hago parte tanto de esa generación millennial, yo estoy corrido porque yo avancé en la década de los 30, pero la generación que está un poco más joven que yo, lo tiene que tener claro cómo funcionan las monedas. Las monedas funcionan por acuerdos entre sujetos. ¿Cuál es el problema real de la crisis en la profesión? Que lo que se tenía concebido como políticas marcos comenzaron a debilitarse y las empresas comenzaron a generar sus propias dinámicas culturales
para representar su situación y comenzaron a crear modelos de financiación. Y les acabo de traer uno inocente, que es el monedero de Facebook. ¿Cuánta gente no paga su universidad con monederos de Facebook? Si sacáramos cuentas, muchos de los que estamos, bueno, aquí no sé cuántos, pero mucha gente que está en nuestras universidades paga la universidad con monedero de Facebook. Con monedero de Facebook. Y le voy a decir cuánta fue la cifra de colombianos de educación superior que pagaron este año la universidad con monedero de Facebook. Se van a reír. Más de 4 millones de estudiantes. Listo, quisiera mirar cómo representamos eso en la contabilidad. A mí me gusta mucho traer esto porque es muy fácil hablar de la crisis, pero es que esto va a estallar en otra crisis peor. ¿Cuál va a ser la crisis peor? Pago con el monedero de Facebook, no voy a las universidades. Prefiero irme a otro tipo de educación que cambie más fácil el monedero de Facebook. ¿Quién será entonces el nuevo indicador de medidas para pagar una universidad? Y le estoy tocando un caso. Esto es uno de los múltiples casos que comenzaron a surgir y quiero que vean cómo se genera una crisis. Esta crisis no ha estallado, pero yo sé que dentro de poco comenzará a estallar, porque ese dinero ¿de quién viene? ¿Es un dinero lícito? ¿Es lavado de activos? Hoy día se está regulando el tema, pero no hay regulación. La regulación no es amplia, es deficiente. Y les acabo de mostrar un aspecto que no tiene ni una sola regulación. Ahora, mañana es posible que ya esté. Afortunadamente están acabando. Entonces, miren aquí cómo se ha reaccionado a esas crisis. Vean, ante las crisis se ha reaccionado en la profesión con 4 grandes conductas. Y quiero decirlas muy brevemente. La primera conducta tiene que ver con el exceso de fantasía. El exceso de fantasía ha sido la primera gran detonante para las crisis en la profesión. La segunda tiene que ver la incompetencia de los directivos. La tercera tiene que ver la aparición de la estafa y la cuarta tiene que ver con la carencia de normas que se actualicen a medida que cambian los fenómenos empresariales. Y quiero comenzarles a tocar un tema. En Colombia, en materia tributaria, hubo todo un debate. Cuando se le dijo, venga, si usted tiene puntos de éxitos, ¿eso es un ingreso o no es un ingreso? Debería ser un ingreso, porque esos puntos tú los cambias ¿por qué? Por productos, entonces es equivalente a dinero. Es decir, tuviste un ingreso que es susceptible de grabarse. Es decir, que ahora podemos pagar por los puntos de éxito y las tarjetas de crédito. La respuesta es sí. Así que la profesora Caterina, imagínense todas las millas que tiene de sus viajes, ¿cuánto impuesto va a pagar? Necesito un contador que la asesore. Estos son desafíos de la crisis. ¿Quién entiende esa crisis? Y yo quisiera mirar qué va a pasar a futuro cuando este fenómeno se dilucide. Quisiera ver a la DIAN, por ejemplo, diciéndole es que estos contadores incompetentes hay que sancionarlos. ¿Por qué? Porque ocultaron ingresos de un tercero. Perdóname, pero estamos debatiendo una posible crisis de futuro. ¿Y por qué se genera? Porque efectivamente la ley no tiene esos fenómenos ocasionales o estacionarios para poder comprender los cambios sociales. Aquí tenemos un caso crítico. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que efectivamente se comiencen entonces a hablar de cómo debe ser la reacción ante la crisis. Y la reacción ha sido primero creando una arquitectura regulativa internacional que regula 3 grandes cosas. Lo primero que regula es la información financiera, lo segundo que regula es su aseguramiento y lo tercero que asegura es cómo vamos a educar y a tener un parámetro ético. ¿A qué se llegó entonces en la estructura regulativa? A unos consensos sobre esos 3 grandes criterios. Y los vuelvo a repetir. Primer criterio, información financiera. Segundo cambio que se generó con las crisis, el aseguramiento de la información.
Y el tercer criterio son normas de educación y de ética, que garanticen que a pesar de que el fenómeno global se mueva entre países, existen unos criterios mínimos para proteger que esas crisis no afecten al máximo a la sociedad en general. El segundo aspecto que se generó fue un aspecto que se conoce hoy como valores de la ciencia contable. Este aspecto de los valores de la ciencia contable obedece a un cambio en la regulación. ¿Qué quiere decir, chicos, valores en la ciencia contable? Yo se los voy a explicar en 2 minutos para que nunca se les olvide. Obedece a que las normas tienen que partir de procesos científicos y no necesariamente de intuición. ¿Por qué digo de intuición? Porque las normas y las regulaciones se venían generando a partir de hechos. Y aquí se está planteando que para emitir normas debe haber la suficiente investigación de carácter predictiva e información de carácter confirmatorio. Y aquí quiero dejarles claro, aquí no hay que decir que el Estado genere normas. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Que existan centros de investigación para que proyecten posibles normativas y aseguren la regulación. ¿Usted ha escuchado esto en Colombia? No se preocupen, que casi ninguno de los de aquí lo hemos escuchado. Esto es un grave problema que hay en Colombia. El mundo avanzó en regulaciones centradas en investigación. Colombia seguimos emitiendo normas a partir de emisiones por hechos o normas por convergencia. Y esto genera un gran desafío en Colombia que a la fecha no lo tenemos. Emisión de normas a partir de consensos. Por ejemplo, en muchos países del mundo, que son países dedicados a todo el tema de la ganadería, ¿cómo se establecen los impuestos? Se consensúan. En Colombia, ¿qué te dicen? Bueno, si su ganado tiene entre tanto tiempo, paga tanto. Perdona, ¿quién consensúa eso? ¿Qué investigación se hizo? Esto es un poco lo que se debate. Y otra de las reacciones, entonces, que se han venido generando es la promulgación de normas. Y pues aquí hay algunas reacciones que quiero decir rápidamente para ir cerrando y adentrarme en las conclusiones. Entonces podemos ir planteando que frente a las crisis empresariales han habido unas reacciones. ¿Cuáles han sido las primeras reacciones? Y yo quiero recordar la primera. La primera tiene que ver, la primera reacción ante la crisis fue la emisión de la ley de Sarbanes-Oxley, que busca como tal generar estructuras de gobiernos corporativos y ampliar la información que se divulga. Entonces, una de las primeras reacciones que se generó fue divulgar mayor volumen de información a partir de consensos internacionales. Otras de las reacciones ante la crisis ha sido la intervención de los mercados. Y yo quiero comenzar a mirar cómo funciona. Antes Colombia tenía una particularidad. Había bolsa de valores de Bogotá, bolsa de valores de Medellín, bolsa de valores de Barranquilla, hasta bolsa de valores de Soacha. Hasta allá había bolsas de valores. Imagínense en un país con tantas bolsas de valores, ¿cuántos valores se tendrían? Ninguno. Entonces, esto es una reacción. Se intervinieron los mercados y se genera entonces un gran concepto sobre lo público. Carol, ¿por qué lo público? Porque tenemos que evitar que estas organizaciones que captan masivamente, que la llaman y dicen, Carol, ¿está interesada en un seguro de vida? ¿Usted qué le da? El dinero, no tienes que firmar nada. No tienes que firmar nada. ¿Qué buscaban con estas medidas? Regular que estas compañías tuvieran un organismo que regulara o que controlara esas compañías. El tercer gran criterio, que es fuertemente cuestionado, tiene que ver con la incorporación de la noción de valor razonable en la contabilidad. Y yo quiero comenzar a aclarar qué significa valor razonable. Porque yo sé que hay muchas personas que a hoy hablan del valor razonable con un desmérito. Razonable viene de razón, y razón viene de la noción
histórica de la noción aristotélica. Es decir, no estamos hablando de una razón que sea intuitiva, sino de una razón científica. Y yo me preguntaría si en esta sociedad que hablamos del valor razonable, ¿cuántos estén preocupados por las razones científicas? Valor razonable viene de la razón, que posteriormente la va a tomar Kant y va a plasmarla en su obra tan importante, Crítica a la razón pura y Crítica a la razón práctica. No es que se sienten a criticar la razón, sino que las cosas tienen que dársele un argumento de por qué sucede. Esto obedece a uno de los aspectos que quiso tratar de incorporar Eliasky para poder establecerse dentro de la estandarización. Y finalmente podemos hablar que una de las reacciones de las crisis tiene que ver con algo que se conoce con el nombre de entidades de propósitos especiales. Y aquí también hay un debate. Cuando nosotros hablamos de crisis y de intervenir crisis, pocos están hablando de las entidades de propósitos especiales. Por ejemplo, las fundaciones, las organizaciones no lucrativas o, por ejemplo, un club de fútbol. Venga, ¿cómo hace usted para saber el valor de un jugador de fútbol? No, porque tenga buenas piernas, no, un argumento más fuerte, eso es trampa. Que tenga buenas piernas, eso no es trampa. Eso no es válido. ¿Por qué le damos el valor al jugador? Por su talento, por lo que representa, por las boletas. ¿Quién garantiza que las boletas que se venden son las boletas que se usan? ¿O es una especulación para alterar el valor de un mercado? Es decir, el jugador de fútbol es como una vaca, entre más cebado, o con un cerdo, entre más cebado, ¿qué va a hacer con su valor? Va a ser mucho mejor. Perdónenme, ¿a quién se le ocurrió que un ser humano tuviera precio por lo que hace? ¿Qué actividad tan preocupante, éticamente hablando? Un ser humano que su dignidad tiene un precio. Pero sin embargo somos hinchas de la selección Colombia y cuestionamos las prácticas de corrupción. Pero ahí se lo tengo para que tenemos. Esto, chicos, es una de las formas en las que ha reaccionado la legislación. ¿Quién dijo que esos fenómenos son fenómenos transparentes? Son fenómenos que se quieren colocársele en la lupa y poder observarlos con mayor detenimiento. Esto entonces a nosotros nos llega a plantear un gran desafío. Cuando nosotros hablamos de la regulación y de la ética profesional, planteamos entonces que efectivamente no podemos limitarnos en algo que se hizo mal. No me dejo. Pero bueno, no me queda la última diapositiva. Entonces, era un poco lo que nos lleva a hablar entonces que cuando nosotros hablamos hoy de esta nueva ética, estamos hablando de una nueva ética que regula la profesión. Y esta ética no está soportada solamente en un discurso regulativo, sino que está soportada y amparada en una construcción social que tiene un carácter dinámico. Y quiero cerrar recordando los 4 grandes postulados. Primero, ¿quién me recuerda qué es eso de oficio? Un oficio a una profesión. Entra efectivamente todo el desarrollo científico y genera ¿qué? Una transformación, y esa transformación ¿qué particularidad tiene? Tiene trabajo especializado, trabajo en equipo, altruismo y el código de ética. Listo. Y esta profesión se caracterizó porque frente a este desafío la sociedad le delegó un mandato compuesto por 4 grandes cosas. ¿Quién recuerda sus mandatos? Gestionar información, salvaguardar la historia de las organizaciones, generar información y una la más importante, efectivamente la construcción de lo público. Fenomenal, se nota que no prestaron atención. No, mentira, sí prestaron atención. Vale,
Pero hoy día con la dinámica surge otra cosa, las dinámicas del tiempo y del espacio. Estas nuevas dinámicas generaron algo que se llama conciencia de mundo. Y esa nueva conciencia del mundo dijo que esta profesión debe tener ahora otras responsabilidades. ¿Cuáles son? Ambientales, sociales. Y esto ha llevado a que se generen nuevos estándares y nuevas regulaciones. ¿Quién me recuerda cuál es la diferencia entre estándar y regulación? Los estándares, perfecto, hacen referencia a consensos y las normas. El Estado, fenomenal. Listo. ¿Y cómo se ha ido comportando todo el tema del cambio que ha surgido hoy, las crisis? ¿Qué es eso de las crisis? Una oportunidad cuando efectivamente llegamos y pensamos y decimos, estoy en la inmunda. Eso es una crisis. Es el término más coloquial y más vulgar que se pueda decir. Y a partir de ahí que se generan acciones. Y para este caso la profesión ha generado muchas regulaciones a partir de las crisis. ¿Quién me recuerda alguna de las normas para afrontar las crisis? La ley de responsabilidad corporativa o la ley de Sarbanes-Oxley, que fundamentalmente surge a partir de todo el tema de y con él se va a establecer una estandarización a nivel mundial que va a regular tres cosas. ¿Quién recuerda? Información financiera, el aseguramiento, la ética y el ejercicio educativo. Fenomenal. Listo, chicos y chicas, pues espero que esto les haya servido para su reflexión, espero que esto les permita avanzar a ustedes en su proceso formativo. Y pues nada, yo le agradezco una vez más. Si hay alguna pregunta, seguro que no voy a responder, pero por ética me toca decir que quedó bien. Muchas gracias. Si hay preguntas, levantan la mano y intentaré resolver. Pues parece que todos quedaron traumatizados. Bueno, de todas maneras, ustedes ahora van a tener un taller donde van a profundizar esto que yo he planteado. Espero que les sirva para su vida profesional y pues que estas reflexiones sirvan para su crecimiento y para los desafíos que van a enfrentar. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una actividad. Necesito la disponibilidad de ustedes. La actividad es la siguiente. Dentro de la lectura básica está esta lectura. Les voy a pedir el favor que ustedes de su celular la descarguen porque esa lectura se compartió, está en la plataforma de una visión histórica de los escándalos financieros en auditoría. Entonces aquí se empiezan a presentar una serie de situaciones de unas empresas antes del año 2000, entre el 2001 y varios casos muy particulares. ¿Qué vamos a hacer? Aquí tengo una de la Universidad Cooperativa que va a colaborar pasando por cada grupo un papelito. ¿Qué es eso? En este papelito hay una serie de preguntas que nos vamos a hacer en el equipo. Vamos a pasar esas preguntas, las voy a leer, pero las van a tener. Lo primero, ¿cuál fue la situación que se presentó? ¿Cuál fue la crisis o cuál fue el hecho que se presenta en esta empresa? Es lo primero, de la que quieres. Esa es la primera. La segunda, ¿cuál fue el rol desempeñado por el profesional contable? Si el rol fue desde la contabilidad financiera, desde la auditoría, ¿qué fue lo que pasó? Ese profesional contable, ¿cómo ejerció? ¿Y cómo impacta esa acción en nuestra imagen como contadores públicos? Entonces son tres cuestiones que ojalá la debatamos entre todos, saquemos nuestros criterios diferentes y logremos sacar una respuesta como muy breve, que esa va a ser la actividad. Me va a comentar la universidad, el nombre, y nos comenta a manera de relato. No nos pongamos a hablar con preguntas, sino a manera de relato. ¿Sí? Entonces cuéntenos el caso, porque no escogieron y nos va a comentar cada pregunta. Buenas noches para todos. Mi nombre es Omar Morales, soy estudiante del séptimo semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Bueno, el caso que nosotros con mi equipo de trabajo decidimos elegir fue el caso del escándalo financiero de la compañía Ibercorp. Ibercorp es una compañía que se desempeñaba como intermediaria financiera en la venta de acciones en la Bolsa de España. Entonces, el escándalo financiero se dio en el año 1992 y fue un escándalo que se basó en el descubrimiento de que esta compañía estaba ocultando unos beneficios por venta y compra de acciones en compañías, no sé, compañías podríamos llamarlo inexistentes o sociedades, sociedades inexistentes estaban ocultando estos beneficios, lo cual llevaba como a la omisión de ingresos y por ende a la evasión de los impuestos. Adicionalmente vemos que el rol del profesional contable en esta situación fue un rol basado en manipulación de información, también manipulación de secretos de la compañía y por ende pues esto tiene un impacto negativo en la profesión contable, ya que estos profesionales no fueron íntegros, no fueron también objetivos e imparciales al momento de expresar esta información en los estados financieros. ¿Cómo afecta en la profesión? Entonces tiene un impacto negativo, ya que es una violación directa a la ética del contador público. Adicional, afecta a nuestros valores de ser objetivos, ser imparciales y sobre todo ser íntegros al momento de expresar información en estados financieros. Mi nombre es Aileen Parra, de la Universidad Militar Nacional, séptimo semestre. Nosotros analizamos el caso de Parmalat, que se hizo en 2003. ¿Quién más lo quiere? Este también fue denominado como el caso del trono europeo, uno de los más controversiales de comienzo del siglo XXI. En este caso, pues, hubo un agujero de aproximadamente 4.000 millones de euros y quedaron con una deuda casi de 11.000 millones de euros. ¿Qué sucedió? Entre, por decirlo así, el presidente de la organización, hubo una desviación de los fondos, claro, un sistema muy complejo de cómo hacer que el dinero fuera a través de fondos de inversiones ficticios. Esto pues se adiciona a que por parte de ejecutivos se realizó la malversación o tergiversación de la información financiera del contable. Esto ocasionó pues fraude y pues adicionalmente se puso en juego lo que es la parte de la auditoría. Intervinieron dos firmas importantes, Deloitte y creo que también Grant Thomson. Esas dos firmas pues quedaron también en juego. ¿Qué pasó con estas personas que cometieron el fraude? Pues los llevaron, los encarcelaron. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Se evidenció que no hubo como un evidente control interno al interior de la organización. Hubo falta de políticas que hiciera que lo que es la ética profesional se sobrepusiera a los intereses particulares. Sea el caso de los 4 tipos de escándalos financieros, o sea, los abarca todos particularmente. Y bueno, lo que han dicho anteriormente pone en juego lo que es la credibilidad del auditor, la confianza que hay en cuanto a cómo estamos desempeñando nuestro trabajo contable y de aseguramiento de información, y de ahí pues que tienen que surgir nuevos esfuerzos para intentar permear estas situaciones y pues hacer que a partir de normatividad y de puesta en práctica de las organizaciones de un buen gobierno, pues reflejemos lo que realmente nosotros somos. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Eduardo García, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia de séptimo semestre. El caso que nosotros con el grupo de trabajo que escogimos fue una empresa que surgió en el año 1990 en el Reino Unido, ¿sí? Creada por el señor Maxwell, denominada Affair Maxwell, una empresa de comunicación, de telecomunicaciones. Esta empresa comenzó en el mercado con un gran poder, pues porque era una empresa líder en telecomunicación. Y lo que hizo el señor Maxwell fue
instrumentalizar al contador, a la persona, al profesional contable, para que alterara la información financiera, inflando sus activos y disminuyendo sus pasivos, para que las entidades financieras le hicieran créditos y préstamos bastante altos sobre su compañía. Se alcanzó a endeudar con 50 bancos, alcanzando los 800 millones de libras con entidades financieras privadas y 1.500 millones de libras con entidades financieras públicas. El señor Maxwell hacía transacciones entre empresas y lo que hacía era robaba una empresa, ellos tenían acciones, entonces lo que hacían era prometer a empresas, ellos invertían en la empresa, esa plata se perdía porque esa plata era para él pagar las obligaciones financieras que tenía. Lo que hizo este señor Maxwell fue de la empresa que captaba las cesantías y las pensiones de sus empleados y realizó esos retiros de lo que aportaba cada empleado para poder también subsanar sus pasivos, que eran bastante altos. Pues acá lo que vemos es que el criterio del profesional contable pues es bastante mediocre, o digamos que es bastante poco ético, en el sentido de que de pronto por algunas libras de más lo que hizo fue vender su honor profesional y se prestó para esta alteración de la información. ¿Cómo se ve afectada la profesión contable en el ámbito económico y laboral? Esto lo que hace es que las entidades gubernamentales lo que hagan es, como nos comentaba ahora el doctor Curvelo, estas conductas poco éticas lo que hacen es que las entidades gubernamentales saquen normatividad y vayan dejando al lado los estándares que son los que dan la credibilidad a la profesión contable. Ese es como mi aporte. Buenas noches, mi nombre es Adriana Vázquez, soy de la Universidad Minuto de Dios, de 8º semestre. La empresa que nuestro grupo eligió fue la empresa Enru. Este caso se dio en el 2001, una empresa constituida en 1985, que es una empresa, pues era una empresa de energía de los Estados Unidos. Pues según lo que leímos, investigamos de esta empresa, fue que pues maquilló la información financiera, pues dando resultados que no eran reales, resultados contables financieros que no eran reales. En cuanto a la profesión, pues pierde como credibilidad, ya que nosotros somos contadores públicos y damos fe de lo que estamos presentando. Muchas gracias, Adriana, a la Universidad de Dios. Bueno, muchachos, les voy a pedir el favor en la hojita los apuntes que tomaron. Me las regalen, me las faciliten. Básicamente, muchachos, es conocer cada una de esas experiencias y obviamente el objetivo aquí era trabajar, conocernos un poco, porque son varias sesiones que vamos a estar trabajando de manera conjunta y eso pues es lo importante. Conocer estas situaciones, cómo desde el rol que ejercemos en los diferentes espacios como profesionales, como contadores, cómo estos casos que muchas veces los hemos escuchado, algunos muy famosos, otros no, cómo inciden y de qué manera eso afecta nuestro ejercicio y cómo la imagen de una persona pues nos afecta y nos toca también a nosotros.